Continuamos en la máxima felicidad en este especial de Ni Una Menos y ya tenemos en comunicación telefónica a nuestra querida Tujuay Gea Zamora, mujer indígena, wichí y médica. Tujuay, te saludamos, Mauro, María y Lu, bienvenida. Muchas gracias, buen día. Buen Buenas día, tardes. Tuju. Qué gustazo tenerte aquí con Ya casi buenas nosotros. tardes, ¿cómo estás? Bien, bien. Tuju, vamos derecho a lo que nos compete y queremos preguntarte, tu mamá, Doctorina Zamora, fue una referente wichí que peleó por el territorio y los derechos de las mujeres. ¿Qué enseñanza de ella sentís que hoy te guía en tu propia lucha? Lo primero es no dejar nunca de luchar, ¿no? Que luchar Ujú. sirve. Eso me parece que es la principal enseñanza. Y lo otro que Doctorina lo dijo y seguramente, digamos, muchas personas lo han repetido a partir de eso, es que la justicia es acción, ¿no? Y entonces hay que estar constantemente haciendo cosas para que la justicia sea, ¿no? Claro que sí. En el marco, Tuju, ¿qué tal? María te saluda y te pido que cuentes a la audiencia, porque se ha mencionado en las distintas entrevistas, conversaciones que hemos tenido en este programa, especialmente dedicado a la lucha contra la violencia, se ha mencionado en varias oportunidades la ley Octorina. Si querés brevemente contarle a quienes nos escuchan de qué se trata la ley y cómo se ha logrado semejante victoria en hace poquitos días acá en Salta. Sí, bueno, la ley Octorina es una ley que plantea algo que históricamente ha sido nombrado más por las mujeres indígenas y por las organizaciones feministas y de derechos humanos, que es el abuso sexual hacia niñas, adolescentes y mujeres indígenas por parte de hombres criollos por el solo hecho de ser indígenas, ¿no? Y es una admisión del Estado salteño de que esta práctica de origen colonial todavía permanece en nuestro territorio, en la cultura de la sociedad salteña, digamos, naturalizada, pero que es un crimen de odio racial y que hay que tomar acciones para que eso no siga sucediendo, ¿no? Es una ley que plantea la visibilización, sensibilización y educación a los agentes del Estado y de las instituciones sobre esta situación, que plantea la creación de estadísticas y de un protocolo de acción en estas situaciones para erradicar esta práctica. Recordamos a nuestra audiencia que estamos en conversación con la médica wichí, Tujuailía Gea Zamora, y queríamos destacar en el contexto de la ley doctorina que la aprobación de esta ley ha sido posible gracias a la lucha de un montón de mujeres indígenas y en los últimos meses, sin duda alguna, gracias a la lucha que ha liderado Tujuay junto a otras compañeras. Sabemos también que has estado recorriendo el norte de la provincia, que estás en permanente contacto con las comunidades indígenas en general, pero en particular las del norte de la provincia de Salta. Queríamos consultarte, Tuju, ¿cómo ves la situación en este contexto de violencia de género sistemática que sufren las mujeres en general y que de manera aún más aguda recae sobre las mujeres indígenas? ¿Qué es lo que vos estuviste viendo, percibiendo y trabajando en los últimos meses de recorridas por el norte de la provincia? Mira, lo que principalmente vemos es que realmente está naturalizada la violencia hacia las mujeres en general y sobre todo hacia las mujeres indígenas, ¿no? Hay una percepción de que el cuerpo de las niñas, de las adolescentes y de las mujeres indígenas es un cuerpo disponible, ¿no? Sin consentimiento, sin respeto hacia la humanidad de las mujeres indígenas. Y es algo que lo discutimos constantemente, ¿no? ¿Cómo hacemos para revertir eso? Lamentablemente, este uso del cuerpo de las mujeres indígenas data desde la colonia y ha sido una estrategia colonial. El otro día dábamos un ejemplo, ¿no? Cuando hay una guerra, los soldados cuando entran a los poblados sobre los que avanzan, lo primero que echan mano es al cuerpo de las mujeres, ¿no? Con los abusos sexuales. Y en este caso no estamos hablando de una guerra activa, si quieren, en el sentido de armas y avanzada, con violencia explícita de ese tipo, pero existe una violencia
constante hacia los pueblos indígenas, que es más fácil, digamos, para el patriarcado, para el machismo, hacerlo sobre las mujeres indígenas, y como estas prácticas son silenciadas constantemente, no son atendidas adecuadamente por el Poder Judicial, las denuncias no son recibidas por la policía, y se ha instalado lamentablemente esta idea errada de que para nosotras, las mujeres indígenas, es natural que nos violenten. Entonces, se ha... Hola. La perdimos por un momento, ya retomamos. Recuperamos en breve Se la nos cortó. conexión telefónica con la doctora Tujuaililia Gea Zamora, mujer wichí, médica ella, con una trayectoria a sus jóvenes prácticamente 40 años, muy vasta de despliegue territorial en el norte de la provincia de Salta. También Tujuaililia Gea Zamora es hija de Octorina Zamora, una de los 4 hijos que Octorina ha tenido, y junto con su hermana Yamana en particular, además de sus hermanos, llevan adelante y sostienen esas luchas. Aquí la tenemos nuevamente. Tuju, ¿estás en línea? Sí, pero se cayó la llamada. Muy bien, aquí estamos nuevamente. Recuperamos, no te preocupes. Para retomar, si te parece, Tuju, estabas un poco vos mencionando lo que tiene que ver con el cuerpo de las mujeres como el primer territorio, digamos, que se vulnera, ¿no? Del que se dispone, la falta también de acceso a la justicia en ese sentido, lo difícil que es el acceso a la justicia para la violencia en general, a la violencia de género, y muchísimo más particularmente lo que tiene que ver con las mujeres indígenas. Hay como una frase, si se quiere, de los feminismos que tienen que ver con el cuerpo de la mujer como el territorio que se invade, ¿no? Pero me parece que en el caso de las mujeres indígenas es mucho más fuerte e inclusive es menos metafórico, porque hay una situación directa, una asociación directa del cuerpo, de la violación sobre los cuerpos de las mujeres y también sobre los territorios de las comunidades, ¿no? Y cómo estas dos invasiones y violencias van muy de la mano, ¿no? Esto los seguimos viendo así en el norte de la provincia, ¿no es así? Sí, y creo que tiene una raíz, obviamente, como lo dijimos, colonial, pero que sigue de alguna manera haciéndose, ¿no? Hace un tiempo se derogó la ley 2660, que es la ley de relevamiento territorial que permitía el registro de comunidades indígenas para poder avanzar hacia la propiedad comunitaria, ¿no? Yo quería hacer como mención de un caso en particular que no llevó como tal a una violación sexual, pero sí fue una violación sobre el cuerpo de una mujer indígena, que es el caso de Diana Ferreira, ¿no? Ahí tenemos una manifestación explícita de la violencia a la cual lamentablemente la sociedad criolla se ve habilitada, ¿no? O sea, agarraron a Diana Ferreira, una mujer indígena, entre 30 personas, y los hombres... como interpretan lamentablemente las leyes a su antojo, porque en ese territorio está habilitado, no necesariamente fueron ellos la que la agarraron a Diana, la que la aprisionaron, la que le pusieron un alambre alrededor de su cuello y la que la golpeaban y la humillaban y le decían frases racistas mientras la golpeaban, ¿no? El cuerpo de las mujeres indígenas está constantemente expuesto a esto, ¿no? Entonces tiene que ver con el territorio, porque Diana Ferreira fue atacada en el contexto de un conflicto territorial también, ¿no? Entonces, con la baja de la ley 2660, bueno, ayer estaban hablando de la extranjerización de tierras, pero bueno, también hay algunas modificaciones en cuestiones del derecho sobre la tierra que hacen que los terratenientes se sientan envalentonados y habilitados a avanzar sobre las comunidades indígenas, y obviamente sobre quienes avanzan primero es sobre las mujeres, ¿no? Y en el caso de esto que muchos llaman chineo, frase o palabra que nosotros de alguna manera combatimos, no dejamos de decirla, ¿no? Porque realmente la palabra chineo es una palabra impuesta por los abusadores, ¿no? O sea, si nosotros nos vamos al día a día en la provincia, cuando los hombres salen hacia los lugares donde hay mujeres indígenas o mujeres morenas, salen como si fuera un juego, ¿no? Diciendo vamos a chinear o vamos a chinitear.
En ese caso, digamos, es real que es una práctica que existe, que se ha naturalizado, que actualmente tenemos situaciones y que lamentablemente no están siendo registradas correctamente por las instituciones, y el Poder Judicial no acciona también porque no existen denuncias, porque las familias indígenas tienen la sensación de que no hay justicia para las mujeres indígenas, ¿no? Entonces, ahí es donde entra a jugar esta ley, ¿no? Esta ley que permite ponerle nombre a esa práctica para la gente que no sabe cómo nombrarla, y permite a nosotras, las mujeres indígenas, las organizaciones indígenas, poder empezar a hacer este camino de registrar cada situación. Cuando nosotros vamos al norte y hablamos con las mujeres indígenas, cuando vamos a las diferentes comunidades, sobre todo en lo que son los departamentos San Martín y Rivadavia, no existe familia o persona que no conozca un caso de este tipo de situaciones, de este tipo de prácticas, ¿no? Sí, Entonces, cuando se habla también, perdón, de chineo, de chiniteo, es una forma de disfrazar lo que sigue siendo abuso, violación, violencia, ¿no? Es una forma más de no nombrar las cosas por su nombre, que es lo que nos permite dimensionar. Y para cerrar, Tujuay, si te parece, si querés dejar una reflexión, ¿qué pensás vos en relación a, dado los 11 años del primer Ni Una Menos, si sentís que hay algún cambio desde la sociedad, algún cambio inclusive desde las comunidades? ¿Qué le dirías vos a las jóvenes de tus comunidades, de nuestra sociedad salteña que está tan atravesada por estos casos y que sin embargo, bueno, se habla poco, se siguen negando? Si sentís que hay algo que haya cambiado de 11 años atrás ahora, ¿cómo percibís vos esa situación en las jóvenes wichis sobre todo, o en las jóvenes de las comunidades, en las jóvenes morenas? Sí, mira, el feminismo ha hecho grandes aportes también al movimiento de las mujeres indígenas, ¿no? En general. Siento que lamentablemente la práctica del abuso sexual de origen racial, digamos, sigue realizándose. En ese sentido siento que falta muchísimo para cambiar nuestra sociedad, pero a las mujeres indígenas nos ha dado herramientas, ¿no? Yo estudié durante muchos años fuera del país porque tuve la suerte de tener una beca, de formarme en el extranjero, y volví a Argentina después de muchos años, en el año 2016, cuando era el primer año, se hacía el segundo Ni Una Menos, y estábamos con Octorina, era un día de lluvia, ella me había ido a recibir a Buenos Aires, y era el segundo, perdón, fue en el 2017, ¿no? La tercera marcha. La tercera marcha. Y Octorina, sí, fue a verme, y ella venía dando una discusión sobre el feminismo. Octorina nunca se presentó a sí misma como una mujer feminista, pero obviamente apreciaba y agradecía también estos movimientos que ayudaban de alguna manera o daban lugar a la visibilización de la situación de las mujeres indígenas, que lamentablemente en años anteriores no había sentido ella esa contención, ¿no? Y bajo la lluvia me arrastró hasta la marcha. Me acuerdo en ese momento caminamos, creo que hasta el obelisco con Octorina, y veníamos reflexionando sobre eso, ¿no? Y a partir de ahí nos sentamos nosotras, porque bueno, Octorina era una gran formadora, era una persona que nos llamaba la atención sobre los momentos adecuados para hacer la lucha. Nos decía que teníamos que dejar de luchar solas y sumarnos a la masa que venía luchando por los derechos de las mujeres, y por supuesto visibilizar que nosotras también estábamos presentes, que nosotras también llevamos adelante estas luchas. Y ese camino llevó a que Octorina y muchísimos otros espacios, obviamente de mujeres indígenas, empezaran a visibilizar esta situación dentro de los mismos espacios de mujeres que tal vez no hablaban de eso, ¿no? Y cuando vamos ahora al territorio, a nuestro territorio, que es, como les dije, principalmente el departamento de San Martín y Rivadavia, encontramos muchas mujeres formadas también bajo las enseñanzas de Octorina y del movimiento feminista, que a pesar de que las prácticas persisten, las mujeres nos organizamos más, combatimos esto, acompañamos más cercanamente a las mujeres que han pasado por esto,
y tratamos de generar herramientas de protección hacia nuestras comunidades, y una de esas herramientas fue esta ley, ¿no? Clarísimo. Muchísimas. Bueno, Tujuay, muchísimas gracias. Te agradecemos gracias, por Tuju. este tiempo. Quedamos en Gracias a contacto ustedes. entonces para futuras conversaciones, porque este tema sigue y que vivan los feminismos. Que vivan. Adiós.